Habla Serio con Amanda Villavicencio, el podcast. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Habla Serio. El día de hoy estoy con una invitada de lujo. Nos acompaña desde México Lili Telles, senadora del PAN, una gran guerrera. La hemos visto dar batalla realmente contra el crimen organizado, contra quienes quieren silenciar a los que levantan su voz valiente. Bienvenida, Lili, a este espacio de La Fuente, periodismo de investigación. Te agradezco mucho, Amanda. Saludos a todos por allá. Yo no conozco tu país, pero por lo que he visto, fotografías, videos y lo que se comenta, pues es un hermoso país que ojalá un día pueda visitar. Muchas gracias por invitarme a tu espacio de comunicación. Estoy a tus órdenes. Gracias, Lili. Bueno, la Lili es además periodista también, así que nos entiende en este sentir que hace que a veces el periodismo no sea suficiente. Y un poco creo que eso fue lo que le pasó también a mi padre, Fernando Villavicencio, que se dio cuenta que el periodismo, si bien es una herramienta poderosísima y noble, a veces un poco ingrata a la gente con el periodismo, pero quiero que me cuentes cómo ha sido para ti esta transición del periodismo a la política también. Y cómo ha sido enfrentarse a este gran monstruo del crimen organizado allá en México. Bueno, yo empecé en el periodismo muy jovencita, a los 17 años de edad. Yo soy del norte de México, soy de la frontera con Estados Unidos. Y empecé en la televisión cuando tenía 17 años, apenas en mi formación básica escolar. Y soy autodidacta, porque en mi estado no existía la carrera de periodismo, solo existía comunicación, que hice un par de semestres y no consideré que nos estaban preparando para el periodismo, así que me hice yo sola. Y muy pronto, muy joven, desde la televisión nacional, desde la Ciudad de México. Te estoy hablando antes de la era digital, era un mundo completamente diferente, y muy joven empecé a denunciar como periodista al crimen organizado en varias de sus facetas, en la cuestión de tráfico de drogas, en la cuestión de robo de vehículos, y denunciaba también la corrupción en el gobierno, que en México ha habido un historial de corrupción gubernamental extraordinario. Fue hasta mis 50 años de edad que entré a la política, así que más bien soy una periodista en la política. Llevo muy poco, llevo en la política 7 años. Pero con la experiencia periodística en mi país, pues conozco a la gente, conozco la situación, conozco lo que sucede, he documentado y presentado y denunciado, investigado lo que sucede en nuestro país, que es esta corrupción brutal. Y entré a la política, de hecho, por la puerta falsa, porque entré con el movimiento de Morena, invitada por el expresidente López Obrador, que en su tercer intento por llegar a la presidencia, pues hizo una campaña en la que básicamente engañaba a México, hablando de un movimiento plural, en fin, y que iba a combatir precisamente la corrupción. El caso es que me pasé directamente del foro de televisión al templete político, del micrófono y de las luces bien acomodadas, a hablarle a la gente del estudio, a hablarle a las personas de mi estado, de Sonora, en el noroeste de México, con todo ese bagaje que me ha dado el periodismo, y con la intención de combatir desde el Senado de la República la enorme corrupción y la enorme colusión del crimen organizado en todas sus manifestaciones con el gobierno. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando entré al Senado me fui dando cuenta que en realidad el gobierno de López Obrador, del partido que se llama Morena, pues resultaron más corruptos y con una relación con el crimen organizado que llega a tal que sí, México se convirtió en un narcoestado de facto. Morena ha sido un
Es un gobierno que llevó prácticamente a los cárteles al poder. La situación en México es sumamente difícil. Cuando me empecé a dar cuenta de ello, bueno, con aquel famoso saludo, entre algunas cosas, pero cuando la gota que derramó mi vaso fue cuando el expresidente López Obrador saludó abiertamente a la mamá de un capo mundialmente famoso, y la saludó en una forma por demás amable, presuroso, caminó rápido hacia ella, y así él empezó a normalizar el narcoestado en el que está México, que ese es el problema fundamental de México. ¿Cuál crees tú que han sido las herramientas que desde el Senado has podido implementar para esta gran lucha que tienes ahora contra el crimen organizado? Aquí he denunciado constantemente desde la tribuna del Senado de la República, de la ex República Mexicana, porque ya no es una república. He denunciado a los legisladores del partido de Morena como el brazo político del crimen organizado, y al crimen organizado como el brazo armado del partido que está en el poder, de Morena. Lo más importante en mi trayectoria, además, en mi trayectoria política, en mi corta trayectoria política, además de las iniciativas que haya presentado, en fin, es la denuncia, porque el Senado acá en México, en el Congreso de la Unión, no solo se hacen leyes. El Congreso de la Unión en México está diseñado para ser un contrapeso a los otros dos poderes. Y está diseñado también para que desde el Senado vigilemos al gobierno. Eso se acabó con Morena, porque todos los legisladores que entraron, los senadores, no cumplen con esa función, son simplemente sirvientes del presidente en turno, del expresidente López Obrador y de la presidente de ahora. Entonces, el problema de que hayan llegado ligados, compenetrados en sociedad estos políticos de Morena con los cárteles, es que destruyeron a la República. En México ya nos vamos a quedar sin uno de los tres poderes, y se han ido anulando, sin el Poder Judicial, que lo absorbe el presidente, la presidente, y se han ido anulando todas aquellas instituciones que conforman a un Estado democrático. Es muy importante señalar que la democracia no es nada más salir a votar, sino que la democracia requiere instituciones sólidas de rendición de cuentas y de contrapeso para funcionar. En ese sentido, y por varias leyes que se han aprobado, podemos afirmar sin lugar a exageración que México ya no es una república. A lo que nosotros estamos llamando acá en México es a volver a fundar a la República Mexicana. ¿Qué pasó en México? Algo que desgraciadamente, un mal que hunde a la América Latina es esta izquierda colectivista, este colectivismo que sume a los países en la pobreza, estos grupos de izquierda que están en América Latina, que son apoyados por los cárteles y que en ese sentido disponen de cantidades de dinero estratosféricas. Por eso es muy difícil echarlos del poder una vez que han llegado, porque tienen el financiamiento de cárteles. Entonces, obviamente hay una enorme preocupación en quienes apostamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la expansión de estos sistemas colectivistas, de esta izquierda. Este es el cáncer. La izquierda se apoya en los criminales, en el dinero de los criminales. Eso es lo que está pasando en México. Tenemos a los criminales en el poder y la destrucción de la República es una consecuencia. Estamos en un momento muy peligroso en México. Tememos
la mitad de los mexicanos tememos seguir los pasos de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua, que son países que no han podido salir de la opresión de esas izquierdas brutales, que son criminales. Tenemos un gran trabajo que hacer acá. Somos muy pocos los de oposición, y acá en el Senado solo no tenemos los votos suficientes prácticamente para nada. De hecho, para nada. Solo nos queda la voz, nos queda la tribuna. Entonces lo que estamos haciendo es hablar. Y ante la propaganda del régimen de Morena, que se dedican a mentir todos los días, la presidenta de México tiene una forma de mentir realmente notable y extraordinaria. Ante esa propaganda, lo que nos queda a las personas es hablar con la verdad. Y la verdad tiene fuerza propia. Un momento histórico sumamente complicado para México. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener esta regresión hacia el autoritarismo y hacia la falta de democracia, hacia un sistema de partido único que controla todo desde las elecciones. Imagínate un país en el que el gobierno mismo es el órgano electoral. Acabaron con los órganos de rendición de cuentas. Aquí tenemos ahorita un caso muy escandaloso. El propio presidente del Senado toma dinero del Senado y no explica en qué lo gastó. Es el típico comunista que se va a viajes de lujo con el dinero de los mexicanos y ni siquiera rinde cuentas. A ese grado ha llegado México. Tú decías hace un momento que sí, acá nos atrevíamos a llamarle narcoestado. Por supuesto, este es un narcoestado. Yo he presentado varias veces, 3 veces, una iniciativa para que los cárteles sean designados terroristas. Y obviamente el partido en el poder, como está asociado con los cárteles, no quiere. Ahora los cárteles mexicanos ya son designados como terroristas por los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá. Ante ello, lo que hizo el presidente de México fue enviar apresuradamente leyes para proteger a los cárteles de esta designación por parte de los Estados Unidos. Ese es el nivel de cinismo, de brutalidad en el que está México. A tal grado llegan que estoy pidiendo en este momento que se expulse del gobierno a un integrante de confianza de la presidenta que ha pedido que se ejecute, que se mate a quienes estamos de acuerdo en que los cárteles sean considerados terroristas por parte del gobierno estadounidense y del gobierno canadiense. Quiero decir que el régimen está tan es uno solo con los cárteles, que abiertamente salen a decir que el mexicano, que quiera que los cárteles sean considerados como terrorismo, que somos traidores a la patria. A ese grado de pudrición ha llegado el gobierno mexicano con Morena. Y si bien los problemas de corrupción y de los cárteles que trafican drogas, armas, niños, personas, en fin, no empezó con el gobierno de López Obrador, con el gobierno de Morena. Era un problema que ya se venía gestando durante varias décadas. Sí es un hecho que con Morena se acrecentó en todas sus variedades, y el resultado, ¿cuál es? No solo que acabaron con el sistema republicano, sino que el índice de muertos, el índice de pobreza, el índice de enfermedad, el índice de crecimiento de las actividades ilícitas es tangible, está medido a nivel internacional. De hecho, México es más corrupto desde que llegó Morena. Y es una desgracia para los mexicanos, más aún si pensamos que todavía muchos mexicanos creen que este es un gobierno honesto. Quiero decir, la propaganda es un elemento indispensable de estos gobiernos de izquierda,
invierten una gran cantidad de dinero, los recursos públicos invertidos, desviados para engañar a los propios mexicanos. Estamos en ese esquema típico en que la izquierda devora a un país, lo hace, crece la miseria, crece la inseguridad, mientras el pequeño grupo que está en el poder se enriquece. Acá en México no gobierna la presidente, ella es la títere del expresidente. Él gobierna a través de todas las personas que ha dejado en el gobierno y a través, sobre todo, principalmente, a través de la propia Sheinbaum, a quien el expresidente eligió como su reemplazo en un ánimo literalmente reeleccionista, porque ella es, más que la presidenta, es la secretaria del presidente, del expresidente. Es su representante. A ella le gusta estarle rindiendo cuentas a él. Entonces tenemos una situación muy, muy particular con un expresidente que está escondido, aterrado porque los Estados Unidos empiezan a exhibir el grado de involucramiento de los cárteles en el gobierno, y ese expresidente López Obrador manejando al país a través de la presidenta actual. Es una situación sumamente difícil, pero estamos luchando muchas personas y tenemos fe en que, dando esta batalla cultural, contrarrestando las mentiras del régimen de Morena, esto tendrá que llegar al punto en que podamos revertir y echar a esta izquierda criminal. Echarnos. Lili, pues más que opinar sobre lo que dices, siento en mi corazón el dolor y veo muchas similitudes con Ecuador. Eso me asusta un poco, pero también me reflejo casi en lo primero que dijiste. Por eso levantamos la voz, no dejamos que la voz valiente se quede aplastada por el sentimiento de derrota, y aunque a veces también siento que somos pocos quienes estamos luchando en contra del crimen organizado y que no tenemos los mismos recursos que ellos, pero que tenemos nuestra valentía y que eso vale pues muchísimo más. Yo quiero preguntar ahora, viendo como todo este escenario, y lo dices, si bien no fue el gobierno de López Obrador con quien inició, sí fue quien le ha abierto la puerta grande al poder, al crimen organizado. Quiero preguntar, ¿cómo ha sido este incremento de los números de las desapariciones versus este país honesto que te quieren vender, versus este país de paz que quieren vender ocultando toda la estadística del silencio, las desapariciones, las muertes de intención no determinada, y justamente entender este fenómeno de los campos de exterminio, que es una noticia que llega y pone a temblar realmente a todo el mundo, ¿no? Bueno, aquí en México ha habido una intención del gobierno mexicano porque no se le llame campos de exterminio a este que se encontró, pero es un campo de exterminio con todas sus letras. En este momento ese campo de exterminio salió a la luz pública, salió en las noticias, pero hay campos de exterminio como ese en todos los estados de México, y varios en todos los estados de México. En el gobierno de López Obrador, de hecho, tuvimos noticias de que para que no siguieran aumentando tanto las cifras que no se dieran a conocer tanto las cifras de los asesinatos, las mismas autoridades le decían a los cárteles: oye, a los que maten, entiérrenlos, desaparezcanlos. México es una fosa, es una tragedia. Ahorita van 125,000 desaparecidos en México. Y en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que han estado desesperados por demostrar que pueden bajar la cantidad de asesinatos, y lo que hicieron fue efectivamente bajarla, nada más en las cifras, y aumentaron los desaparecidos. O sea que a todos los que matan los pasaron al rubro de los desaparecidos. Esos son los efectos del narcoestado, son los efectos de que todos estos narcopolíticos de Morena no quieren
no, ni quieren ni pueden luchar contra el crimen organizado porque a ellos les deben financiamiento de campañas. Están comprometidos políticamente con ellos. El mal son los narcopolíticos. Se sabe que el paso más difícil hacia Estados Unidos por parte de los migrantes que huyen de los sistemas, de los regímenes de izquierda de Latinoamérica. Todos estos migrantes que son expulsados por la izquierda delincuencial y empobrecedora. Al momento de pasar por México, es la parte más peligrosa, porque en México hay cárteles que trafican con los migrantes. Ese es un negocio de tantísimo dinero. Y existe y ha crecido con Morena, porque hay políticos que se benefician de ese dinero, de cruzar a los migrantes a los Estados Unidos. Entonces deja mucho dinero a gobernadores, más abajo, desde las ciudades a los gobiernos y a nivel federal. Si el gobierno no estuviera ganando de eso enormes cantidades, pues no podrían proceder. En este momento, en México se han desmantelado varios narcolaboratorios de fentanilo y se ha procedido a incautar toneladas de droga, porque hay una presión extraordinaria del presidente de Estados Unidos. Morena se la llevó, los legisladores y el expresidente pasaron 6 años diciendo que no había narcolaboratorios de fentanilo y negando el crecimiento de los cárteles en todos sus giros, insisto. Y ahora de pronto, ante la presión del presidente Trump, por él, por la forma en que ha estado exhibiendo al narcoestado mexicano, apenas están procediendo a tratarle de demostrar a Estados Unidos que están haciendo algo aquí los de Morena contra el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Entonces estamos ante una enorme simulación, porque lo que han hecho aquí últimamente pues es apenas la punta del iceberg, es una muestra. La realidad es que el crimen organizado ha entrado a todas las áreas del gobierno, en todos los niveles. También a los ciudadanos, pues el cobro de piso, no sé cómo le llamen allá, que aquí en México, si tienes una empresa del tamaño que sea, desde micro hasta muy grande, llegan los narcotraficantes, llegan los criminales y te piden dinero para no matarte. No matarte. Aquí le llaman La situación vacuna. es devastadora. México tiene 7 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. A nosotros, los que estamos alzando la voz, a veces nos llama la atención que no se hable más en el extranjero de la tragedia mexicana. Es muy importante que se sepa en el resto del mundo lo que está sucediendo en México. México es uno de los países más peligrosos del mundo y más corruptos del mundo. Nuestro México hermoso, imagínate lo que sentimos los mexicanos, de que estos gobiernos, por corruptos, deleznables, por haberse asociado con los cárteles, hayan puesto a México como uno de los más corruptos del mundo. Porque eso es el gobierno, no los mexicanos. Hay que hacer una separación muy clara. Los mexicanos no somos ese gobierno. Pero ese gobierno corrupto que tiene todo el poder ha destruido a la República Mexicana y la entregó, no puedo decir que la entregó a los cárteles, más bien son los cárteles los que llegaron al poder a través de su partido político, que es Morena. Es la cruda realidad de México. Y para muestra, las cifras de homicidios y las cifras de corrupción. Lo puedes ver área por área
en todos los giros criminales que existen. No hay Estado de Derecho, no hay certidumbre jurídica. Es una situación, es ahorita un momento sumamente difícil, pero habemos muchos mexicanos que estamos de pie y estamos pasando la voz, explicando lo que está pasando. Y confiamos en que esto tendrá que cambiar, porque un país así pues se dirige hacia la historia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y no podemos los mexicanos permitir eso. Quiero preguntarte, Lili, ¿cómo ves esta relación que ha habido del gobierno, tanto de AMLO como de Sheinbaum, de darle asilo, de recibirlos con los brazos abiertos a personas que en Ecuador han sido sentenciadas por peculado, por cohecho, que tienen sentencias ejecutoriadas? Bueno, yo soy senadora de la República y quiero hacer énfasis en que no quiero opinar sobre la situación de Ecuador. Te entiendo. Sin embargo, hubo un problema. Claro, que el expresidente López Obrador le ha dado asilo en México a criminales de América Latina, ha convertido a México en una cueva de criminales de América Latina. Y el expresidente de México, López Obrador, intentó sacar a un criminal del Ecuador dándole asilo en la embajada. Entiendo que los tentáculos del crimen organizado son tan grandes que la pregunta puede ser difícil también, pero ¿por qué desaparece la gente en México? ¿Cuáles son las principales razones que han identificado ya en esta lucha? Y claro, entendemos que la primera es este cambio de rubro, ¿no? Como del homicidio a las desapariciones, pero ¿cuál es el fenómeno que hace que haya 125,000 desaparecidos en México? ¿A qué responde esta crisis tan grave? Porque en México hay una guerra del crimen organizado contra los ciudadanos. Y el gobierno de México, al estar de Morena, al estar asociado con el crimen organizado, no defiende a los ciudadanos. Entonces hay un baño de sangre en México. Y la presidente de México no quiere combatir al crimen organizado porque su partido le debe al crimen organizado haber llegado al poder. ¿Quiénes pagan? Los ciudadanos. México ocupa en este momento la posición 140 de una lista de 180 países, en el sentido de que el 180 es el país más corrupto y en el 140 está México. México se hizo un país más corrupto, lo repito, con Morena. Entonces, ¿por qué desaparecen? Porque no hay orden, no hay ley en México, porque no hay instrucciones porque el gobierno de Morena no quiere cumplir su obligación esencial, fundamental y prioritaria de brindar seguridad a la ciudadanía. El gobierno de México, en su asociación con el crimen organizado, ha dejado a los ciudadanos a merced del crimen organizado. Por eso desaparecen. Casi todos los que desaparecen, pues en realidad son asesinados. Nunca aparecen. La forma en que México se ha convertido todo en un campo de exterminio. En el estado en el que sea, en la región que sea. ¿Por qué? Porque hay una colusión del gobierno de Morena con el crimen organizado. Ese es el problema de fondo. Esa es la realidad. Hay una frase muy potente que la decía mi padre y que la seguimos repitiendo en voz alta, porque es justamente esa necesidad. No existe crimen organizado sin poder político. Y esa es justamente la raíz de este problema. Y decía mi padre, la impunidad es la raíz del mal. Seguir permitiendo que los gobernantes, quienes deberían estar a cargo de la seguridad, del bienestar de los ciudadanos,
estén coludidos y le deban favores económicos al crimen organizado es lo que en este momento les tiene a nuestros hermanos mexicanos viviendo esta gran tragedia. Lo ha dicho Lili Telles. México se ha convertido en un campo de exterminio. Esas son palabras realmente fuertes que duelen, porque más allá de la distancia que pueda haber entre los dos países, hay mucho más que es lo que nos une. Yo quiero preguntarte, Lili, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas, las soluciones, la visión que tú nos puedes como mandar desde donde estás también, la experiencia que ustedes han tenido? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Además de seguir levantando la voz, que es lo que estamos haciendo ahora. En este momento tenemos que dar la batalla en el campo de la comunicación, porque ahorita no tenemos el poder, las minorías, de hacer cambios a las leyes y no estamos en el poder. Lo que tenemos que hacer es responder a la propaganda del régimen, de los regímenes de izquierda. Tenemos que responder a cada mentira. No podemos dejarles pasar nada. Ahorita necesitamos ocupar los espacios de conversación, todos los que estén a nuestro alcance, porque eso es lo que hace la izquierda: mentir, 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 hablar y hablar y hablar y mentir. Y logran engañar a los ciudadanos. A los pueblos enteros los engañan. Entonces, ahorita no quiero pasar a la segunda opción de lo que podemos hacer, antes de insistir en que en este momento lo que nos queda es hablar con la verdad, y tenemos el deber de entrar a todos los espacios de conversación que existan pasando este mensaje. Es muy desconsolador ver lo que sucedió con María Corina Machado en Venezuela, y vemos cómo México está siguiendo los pasos que ha seguido Venezuela, y vemos cómo para Morena el ejemplo perfecto de gobierno es el de Cuba, son los de Cuba y de Venezuela. De hecho, los héroes de Morena son los dictadores de Cuba y Venezuela. ¿Qué hay que hacer? Pues primero que nada tenemos que hablar, tenemos que explicar lo que está pasando, llenar los espacios. El esfuerzo que tú estás haciendo, por ejemplo, de estar incidiendo ya en la comunicación, ese es el primer paso, y creo que ahí debemos abocar. Quiero preguntarte algo que creo que se me estaba olvidando entre todo esto, porque me parece que también es parte de la acción. He visto con mucho asombro, y también pues he podido ver el reflejo acá en Ecuador de todo este movimiento de madres buscadoras, que al final terminan haciendo el trabajo del Estado, el trabajo de la búsqueda y también del apañe, del acompañamiento que está sufriendo toda una nación que está sangrando justamente por este crimen organizado tan brutal. Pero quiero preguntarte, tomarme el tiempo de preguntarte, ¿cómo ha sido ver crecer a este movimiento de tanto dolor, pero también verlo enfrentarse al gobierno que lo que quiere es silenciarlos, que lo que quiere es no asumir su responsabilidad y más bien las criminaliza? Vimos lo que pasó, que barrieron todas las evidencias que había en el centro de exterminio. Vimos que la presidenta se fue a bailar en lugar de hacerse cargo de lo que estaba pasando, que el presidente del Senado se iba de viaje en lugar de hacerse cargo de lo que está pasando. ¿Cómo funciona este colectivo de madres buscadoras frente al vacío y la ausencia del Estado? Estás muy bien enterada de estos sucesos terribles en México. Hay gobernadores que obstaculizan el trabajo de las madres buscadoras. Y lo que está haciendo que en el mundo volteen a ver la tragedia mexicana es el amor de una madre por su hijo, que las madres no van a dejar de buscar a sus hijos nunca. Hemos llegado a tal grado en México que hay madres buscando a sus hijos que han sido asesinadas en plena búsqueda. Y la presidenta de México creyó que con pura propaganda
iba a poder ocultar la situación. Entonces se fue a bailar a un evento para distraer a la gente. No lo logró. Yo presenté una iniciativa para reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos y crear un fondo para ayudarles. Pero Morena no quiere y la presidenta no quiere, porque eso implica que se revele el grado de sociedad que tiene Morena con el crimen organizado, con los cárteles. Entonces, las madres buscadoras sufren doblemente. No hay, creo que es lo más despreciable y miserable que he visto de Morena. No nada más no escuchan a las madres buscadoras, sino que les hayan quitado seguridad para poder buscar. No les ayudan ni con un pico y una pala. Las bloquean. Es brutal, es lo más miserable que hemos visto. ¿Todo por qué? Por la ambición de poder de la presidenta de México y de su grupo. Todo porque quieren estar en el poder, porque son personas que están enfermas y no les importa la muerte. No les importa, solo quieren estar ahí en el poder. Y se van confiando en que el mismo poder que les da el Estado y el poder del crimen organizado es tantísimo, que se van confiando y creen que hasta pueden ocultar un campo de exterminio. Y de hecho ya las van a sacar a las madres buscadoras. Lo que están haciendo, lo que quiere la presidenta Sheinbaum, en lugar de ayudarlas, es sacarlas de su búsqueda para que su régimen pueda ir a tapar todas las evidencias. Es de una crueldad inaudita. Acá en Ecuador hay un colectivo de padres y madres buscadores también. Es más, mañana me voy a ver con ellos en uno de los plantones que hacen los días miércoles acá frente a la presidencia para exigir justicia, para exigir verdad y responsabilidad. Y creo yo que quienes hemos perdido a seres que amamos en las garras del crimen organizado sufrimos, pero quienes sufren este fenómeno de la desaparición, no tener la certeza, no saber que nadie se haga responsable además de ese dolor, nos hemos dado cuenta que es una gran deuda de estos estados que se hacen llamar, además ahora de izquierda, que siempre decían que tenían un discurso social y lo que han hecho es realmente algo miserable. Nosotros podemos ver ese ejemplo en México y por eso hemos hecho este especial. Lili, querida, yo quiero preguntarte para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo vamos a hacer para que esta estrategia pueda ser transnacional, esta estrategia de amor, esta estrategia de comunicación, esta estrategia de luchar culturalmente, porque realmente podemos ver todo el daño que le ha hecho la narcocultura a nuestros países latinoamericanos? Y si el crimen transnacional es de esta forma y crece como esta empresa y se expande como en un tema de franquicias alrededor de todos los países, ¿cómo hacemos para unirnos también transnacionalmente? Que las soluciones, que el periodismo, que este amor gigante pueda también ser transnacional. ¿Cómo crees que podemos hacer para unirnos un poco más? Bueno, es una respuesta que no tengo. Ojalá tuviera una respuesta para una pregunta tan grande. Tu padre fue asesinado y yo en el año 2000 sobreviví a un atentado a balazos por estar denunciando la corrupción. Eso genera miedo, obviamente, pero a pesar de ello no debemos tener miedo. Yo convoco a que no exista miedo, que no haya miedo, porque finalmente, si no empezamos por hablar, nos va a alcanzar a todos. Nadie está a salvo. Bueno, están a salvo ese grupito que está en el poder, esclavizando a nuestros pueblos.
esclavizando a la ciudadanía de nuestros países. Nada más ellos. Pero tenemos que vencer el miedo para hablar con toda claridad. Sí se puede salir de esto, pero tenemos que tener el valor de empezar a compartir lo que sabemos, de empezar a compartir la realidad, por más cruda que sea. Tenemos que poder llamar la atención, no solo de los jóvenes, de tantas personas que ante este panorama tan deprimente, tan triste que estamos viviendo, muchas personas no quieren saber nada y prefieren distraerse en otras cosas, en algo agradable. Sin embargo, hay momentos en la vida como este en que antes que la diversión y la distracción está la responsabilidad. Entonces yo hago un llamado a que seamos responsables, a que aunque nos duela hablar y escuchar sobre la situación como la que he estado platicando en todo este programa, nos aguantemos y escuchemos y lo pongamos sobre la mesa para hablarlo con nuestras familias, con nuestros amigos. Nos tocó a estas generaciones esta situación tan difícil y tenemos la responsabilidad de abordarla, no de sacarle la vuelta y distraernos con otras cosas. A eso convoco, a no tener miedo, a tener la responsabilidad de dar estos primeros pasos que son: hablemos de la crueldad en la que se está viviendo ante estos regímenes de izquierda. Te agradezco mucho el espacio que me has dado, Amanda. Gracias, Lili. Me quedo muy conmovida. Justo la semana anterior publiqué un poema que me gusta escribir, pero nació de una frase de mi padre. Y él la decía muy indignado. Y él decía: ¿quién puede ver en los ojos de un niño a un sicario? ¿Quiénes fueron estas personas que abrieron las puertas de nuestras patrias a los más sanguinarios criminales? Nosotros, nosotras como ciudadanos, no podemos guardar silencio. Y también esta es una invitación a que, si el crimen organizado es transnacional, que el periodismo valiente, las soluciones y el amor también lo sean. Esta ha sido una oportunidad muy bella de conocer a Lili Téllez. Aquí somos tus fans y te agradezco mucho por el espacio que me has brindado también, y que esta sea una gran semilla de cosas grandes entre nuestras naciones y entre nuestros valores también, que nos permitan acercarnos y seguir creciendo este amor por nuestras patrias. Te agradezco mucho, Lili, y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Amanda. Saludos, y dejo para el final lo más importante. Luchemos por la libertad. Luchemos por la libertad. Luchemos por la libertad de nuestros países. Luchemos, porque lo que estamos viviendo es esclavitud de estos gobiernos que dicen ayudar, pero están oprimiendo y haciendo de los ciudadanos haciendo esclavos. Así que, sin miedo, luchemos por la libertad. Muchas gracias y buenas tardes, Amanda.